que seamos hijos y sacerdotes suyos, más aún que seamos un templo para Él. Cuando Dios creó al primer hombre, lo creó para ser su hijo. Adán, el nombre Adán es un nombre y quiere estar relacionado con la palabra para decir tierra, pero también básicamente lo que significa es un ser humano, el ser humano. Entonces Dios creó al humano para que fuera su hijo, para que fuera semejante a Él, para que reinara con Él sobre toda la creación material. Y al crear a un hombre, al crear un primer individuo, en Él está creando a la humanidad entera, en Él está la humanidad entera. Por eso muy a menudo en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, se hace referencia a los seres humanos simplemente como los hijos de Adán. Adán tenía que ser el primero, la cabeza, el primero y el principio de la humanidad, y como cuerpo, la humanidad entera, ese Adán, los hijos de Adán, la humanidad entera, había de ser el Hijo de Dios, y su misión era reinar con Dios, gobernar en nombre de Dios a toda la creación material. Lo vemos, es interesante el lenguaje que se usa, pues en el pasaje que conocemos demasiado bien de Génesis 1:26, donde dice: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Normalmente decimos a su imagen y semejanza. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dice: y manden sobre los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembras los creó. Entonces ahí usa esa expresión: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero unos capítulos más adelante, al principio del capítulo 5 del Génesis, cuando Adán y Eva tienen más hijos, dice Génesis 5:3, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Vemos que allí también entonces se dice que el hijo de Adán es a imagen y semejanza de Adán, lo cual quiere decir que cuando se habla de la creación del hombre y se dice que esa imagen de semejanza y semejanza de Dios es porque es hijo de Dios. Dios lo crea para que sea su hijo. La misma expresión se usa en la genealogía de Jesús que nos da Lucas 3:38, cuando concluye la genealogía, dice: Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maleleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí pone a Adán como hijo de Dios, como padre. El Dios es el que engendra a Adán, en cierta forma. Entonces, en todo esto vemos esta noción de que la humanidad está creada para ser juntos el Hijo de Dios. No simplemente individualmente, que seamos cada uno los hijos de Dios, sino que juntos, todos los seres humanos, estamos llamados a ser el Hijo de Dios. Después según lo que nos narra el Génesis en sus primeros capítulos, la humanidad va de mal en peor. Después del pecado de Adán y Eva, la humanidad va de mal en peor hasta que Dios decide castigarla y comenzar otra vez a hacer borrón y cuenta nueva, y entonces pone a Noé como principio, como el primero de una nueva humanidad. Pero claro, esta era una nueva humanidad en el sentido pues biológico, genético de la palabra. Y dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra.
infundirán temor y miedo a todos los animales de la tierra, de todas las aves del cielo y a todo lo que repta por el suelo, y a todos los peces del mar, etc. Le dice algo muy parecido a lo que en un principio le había dicho a Adán y a Eva, que se multipliquen, que sean fecundos y que gobiernen la tierra, que rijan, que gobiernen sobre todas las criaturas. Entonces Noé es el principio de una nueva humanidad. Entonces pareciera como que en ese primer, pues obviamente como conversábamos temprano, Dios sabía y tenía muy bien hecho, muy bien trazado su plan de lo que iba a hacer enviando a Cristo y todo esto, pero aún así Dios empieza a tratar con la humanidad, después de la caída, Dios empieza a tratar con la humanidad, primero, como por decirlo así, haciendo el intento de ver si logra que se porten bien, y no le funciona. Entonces viene el diluvio y empieza otra vez, hace un segundo intento, y es tomando a un hombre justo, un hombre bueno, Noé, y a partir de él hacer que se reproduzca una nueva humanidad, que crezca una nueva edición de la humanidad, por así decirlo. Pero con Abraham, cuando Dios llama a Abraham, que digamos es el que tenemos ya como el más, ¿cómo poder decirlo? Ya es en el tiempo histórico. En el tiempo histórico, Abraham se supone que es por ahí del siglo XIX, XX, antes de Cristo. Cuando Dios llama a Abraham, es como el comienzo de una nueva forma de tratar Dios con la humanidad. Puse ahí en el esquema que con Abraham el plan de Dios cambió. No es exactamente así. No es que el plan de Dios cambió, el plan de Dios estaba hecho desde antes. Pero con Abraham, Dios da inicio a una nueva fase de su plan, en que Él empieza a tratar con la humanidad en una forma nueva. ¿Y cuál es esta forma? Ya no simplemente esperar que se porten bien, por decirlo así, sino prometer la formación, la creación de un pueblo, empezar a tratar con Él para llevar bendición, para bendecir a Abraham y a través de él bendecir a toda la humanidad, a todos los descendientes de Abraham. Es así como vemos en el capítulo 12 del Génesis, en este llamado a Abraham, que incluye ya a todos sus descendientes. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Entonces, aquí Dios ya no está tratando simplemente con individuos, sino que está prometiendo el surgimiento de un pueblo a partir de este primer padre, Abraham, que por eso lo llamamos nuestro padre. Bueno, ya en nuestro caso no es en sentido biológico, sino en sentido de la fe, que fue el primero que tuvo la clase de fe que nosotros tenemos. Y en el Sinaí, por medio de Moisés, Dios le da a su pueblo la ley, que les enseña cómo ser un solo pueblo y cómo vivir de una forma que sea agradable a Dios, una forma que les permita estar en buena relación con Dios, estar unidos a Él. Vemos en Éxodo 19, del 3 al 8. Esto es inmediatamente antes de que se den los 10 mandamientos. Dice: Moisés subió al monte de Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo
y les expuso todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés transmitió al Señor las palabras del pueblo. Después, en Deuteronomio 7, del 6 al 11, nos dice: porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios, a ti te ha elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. No porque sean el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado el Señor de ustedes y los ha elegido, pues son el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a sus padres. Por eso los ha sacado el Señor con mano fuerte y los ha liberado de la casa de servidumbre, del poder del faraón, rey de Egipto. Has de saber pues que el Señor tu Dios es el Dios fiel, que guarda su alianza y su favor por 1000 generaciones con los que le aman y guardan sus mandamientos, pero que da su merecido en su propia persona a quien lo odia destruyéndolo. No es remiso con quien lo odia, en su propia persona le da su merecido. Guarda pues los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. Esto le dice Moisés al pueblo. Entonces, lo que vemos es cómo Dios efectivamente, con base en la promesa que le hace a Abraham y con los descendientes de Abraham, unos siglos después, los saca de Egipto y los lleva a Sinaí y les da la alianza, y así es como los hace, los constituye como un pueblo de su propiedad, un pueblo en el cual él se goza y al que ama de una manera especial. Y un tiempo después, unos siglos después, vemos cómo a David Dios lo pone como rey sobre su pueblo para que sea el que dirija a ese pueblo. Entonces tenemos aquí como tres figuras capitales: Abraham como el padre del pueblo, Moisés como el líder que le transmite al pueblo las palabras de Dios, le transmite la alianza, y un tiempo después David como no es el único rey obviamente, pero es el rey modelo, el rey que representa de una manera más clara la forma en que Dios quiere que su pueblo sea gobernado. Después tenemos una nueva fase, con Cristo tenemos una nueva fase del plan de Dios. Dios envía a su Hijo para redimir a la humanidad del pecado y reconciliarla consigo, reconciliar a la humanidad con Dios. Y envía a Cristo para que sea el Rey ungido de su pueblo. En Cristo entonces, Cristo es por una parte el nuevo Adán, lo decíamos esta mañana, es el nuevo cabeza de la nueva humanidad, es el cabeza de la nueva humanidad. Es también el nuevo Abraham, porque es el que trae la bendición a todas las naciones de la tierra. Es el nuevo Moisés, porque es el que trae y enseña la nueva ley y la nueva alianza. Y es el nuevo David, porque es el que viene a reinar y a establecer el reino de Dios en su forma definitiva. Y entonces, por medio de Cristo se forma un nuevo pueblo que al cual ya no se entra por el nacimiento natural, sino por el nuevo nacimiento, por el nacimiento del agua y del Espíritu, por la fe. Entonces es un pueblo al que uno se une, del cual llega a ser parte, creyendo en Cristo y aceptando la salvación que Cristo le trae. Los gentiles, que no eran parte del pueblo biológico de Dios, llegan a integrarse, si aceptan a Cristo, llegan a integrarse a este nuevo pueblo, y ese era el plan de Dios. Es así como Dios, así como la promesa que se le había hecho a Abraham, llega efectivamente a todas las naciones de la tierra. La palabra gentiles y la palabra naciones es una misma palabra en realidad. Llega la bendición de Dios a todos los gentiles, a todas las naciones de la tierra, porque se abre para ellos la puerta para que sean miembros del nuevo pueblo de Dios por medio de Cristo. Así es como los gentiles, llegando a la fe en Cristo, pueden unirse a esta nueva familia que Dios ha fundado en Cristo y ser junto con los judíos, ser esa nueva humanidad unida al nuevo Adán, el verdadero Hijo de Dios.
En toda la parte que leíamos desde el principio del capítulo 1 hasta el principio del capítulo 3 de Efesios, precisamente eso es lo que se nos recuerda. Voy a leer algunas partes salteadas de ese capítulo. Dice: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos vivificó juntamente con Cristo, con Él nos hizo sentar en los cielos, en Cristo Jesús. Después dice: recuerden cómo en otro tiempo ustedes, los gentiles según la carne, llamados incircuncisos, estaban a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Mas ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Él de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos, sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, podríamos decir una sola humanidad nueva, haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Por él, unos y otros, judíos y gentiles, tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, etc. Por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo, si es que conocen la misión de la gracia de Dios que me concedió en provecho de ustedes, cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio que acabo de exponerles. Según esto pueden entender mi conocimiento del misterio de Cristo, que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, es así como nos expone Pablo en la carta a los Efesios esta revelación que a él se le ha dado de cómo se ha hecho realidad el misterio de Dios, el plan de Dios, de establecer en Cristo una nueva humanidad constituida por judíos y gentiles, a la cual se llega no por el nacimiento y la circuncisión, sino mediante la fe en Cristo. Y los apóstoles de Cristo, los apóstoles que Cristo nombra, son enviados para que ellos sean el fundamento, las columnas de ese nuevo pueblo, y que anuncien el Evangelio a todas las naciones, y hagan que gente de todas las naciones se integren a ese nuevo pueblo. Mateo 28, del 18 al 20, el mandato misionero. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, o a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces allí está muy claramente Jesús simplemente como despidiendo, enviando, echando fuera, pero en un buen sentido, echando fuera a los apóstoles, mandándolos a que vayan a todas las naciones y que anuncien ese evangelio para que la gente pueda integrarse a la nueva humanidad. En Efesios 2:20 que leíamos, se nos dice que al unirnos a Cristo hemos sido hechos conciudadanos de los santos, dice, cimentados sobre los apóstoles y los profetas. Y los apóstoles pues tienen ese papel, esa misión fundamental de ser el fundamento, ser la columna, el cimiento del nuevo pueblo de Dios. Y ya al puro final, en el Apocalipsis, se nos habla de la nueva Jerusalén, y se describe como una ciudad, dice en Apocalipsis 21:14, dice que la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, cuando se dice por ejemplo, que la iglesia es apostólica, no es simplemente una palabra bonita, no es simplemente como para así acordarnos que al principio estaban los apóstoles, no, es porque realmente en términos de la misión y del desarrollo y cumplimiento del plan de Dios,
los apóstoles tienen un rol fundamental en todo el sentido de la palabra, fundamental y fundacional, de fundar el pueblo de Dios, de ser su fundamento y de continuar siendo, incluso en la eternidad, continuar siendo el cimiento de ese nuevo pueblo, de esa nueva ciudad. Entonces, no es de extrañar que en el capítulo 4 del Apocalipsis, cuando se habla de la adoración que se le da a Cristo en el cielo, se habla de que hay 24 ancianos, y son aparentemente los 12, representan a los 12 patriarcas del pueblo de Israel y a los 12 apóstoles del pueblo de la iglesia. Entonces hay como una continuidad de función espiritual o de rol espiritual, por decirlo así, entre Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 hijos de Jacob, por una parte, y por otra los 12 apóstoles de Cristo. En esa ciudad del final de los tiempos habitará la humanidad nueva, la humanidad redimida, unida con Dios y unidos todos los seres humanos entre sí, formando ese gran templo para la gloria de Dios. Siguiendo con el Apocalipsis, ya algunos de ustedes son expertos en el Apocalipsis por el otro IEP que les había dado hace algunos años. Sé que también se lo saben de memoria, pero no los voy a molestar con recitarlo. Todos los capítulos, los 2 capítulos últimos del Apocalipsis, precisamente nos describen la Nueva Jerusalén como un templo, la ciudad santa como un templo. Dice